Bien, buenos días a todos. Este es el seminario número 26 de esta serie de seminarios de resonancias magnéticas del año 2022. Nos quedan 5 seminarios incluyendo este y bueno, en esta oportunidad tenemos una charla invitada desde España que la va a brindar Sebastián Bostingorri. La charla se titula Estabilidad dinámica de solitones quirales en películas magnéticas delgadas. Un poco para presentar al expositor, Sebastián obtuvo su doctorado en física en el Instituto Balseiro en el año 2006. Realizó un postdoc en la Universidad de Ginebra en Suiza en 2007 y otro en el Centro Atómico de Bariloche en 2008. Desde 2009 es investigador del CONICET en la división de Teoría de la Materia Condensada. Actualmente perdón, se encuentra realizando una estadía en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, en Zaragoza, en España. Las líneas de investigación que lleva a cabo Sebastián están centradas en la física estadística de sistemas desordenados y aplicaciones a la materia condensada, particularmente en el estudio de paredes, en el estudio del desplazamiento de paredes de dominio en materiales magnéticos desordenados. Cuando quieras comenzar con la charla, Sebastián, la audiencia es todo tuyo. Sugeriría a los demás apagar los micrófonos para disfrutar de la charla. Bueno, muchas gracias Luis por la introducción, por la presentación y por brindarme este espacio para contarles un poco en qué andamos. A ver. Bueno, creo que ahí se ve en pantalla completa. ¿Está Sí, bien? Bueno. Como dice el título, un poco yo les quiero contar hoy sobre la estabilidad dinámica de solitones quirales en películas magnéticas delgadas. Y como contó Luis en la introducción, hoy tengo una especie de doble pertenencia. Estoy en el INN en Bariloche, pero también estoy en la Universidad de Zaragoza, en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que es un instituto de bipertenencia entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza. Así que les voy a contar un poco este tema que tiene que ver con lo que estoy haciendo acá en Zaragoza, y que inició con una colaboración de hace un par de años con Javier Campo y Víctor Laliena, y a la cual se sumó en su postdoc Santiago Osorio, que está en Bariloche, y está haciendo un postdoc en el grupo de teoría de la materia condensada. Así que lo que le voy a contar va a tratar de resumir un poco las cosas que hemos venido haciendo, y a la vez voy a tratar de establecer algunas preguntas abiertas que nos están dando vuelta por ahí. Para empezar, me parece que está bueno, bueno, voy a hacer una breve introducción a esquirmiones, paredes de dominio, solitones, y de qué viene toda esta cosa que estamos estudiando, para terminar contándoles algo sobre la estabilidad y la dinámica de la red de solitones. Son solitones particulares que presentan cierta quiralidad, y de la estabilidad y la dinámica de los solitones aislados. Voy a analizar las dos cosas, las redes y los solitones aislados. ¿Y por qué esto? Si uno mira unos años para atrás, eh, hace rato que venimos hablando de esquirmiones. Los esquirmiones son estos objetos que se identificaron en manganeso silicio en formato de una red. Se encontró en el diagrama de fases a bajas temperaturas y con campo finito una zona en la cual el arreglo magnético tenía esa forma que se muestra ahí, en la cual hay rotaciones, y no es una rotación cualquiera de la magnetización, sino que están con una periodicidad muy característica, y con este arreglo va cambiando entre up y down en alguna dirección particular, siguiendo alguna receta. Pero, ¿con qué tiene que ver este tipo de fases de orden magnético que se observan en estos materiales? Si uno va y busca las interacciones fundamentales, no hay muchas dando vuelta. Uno encuentra que tiene el intercambio. El intercambio hace que la magnetización le guste estar alineada toda paralela en una determinada dirección. Esa dirección en principio es arbitraria, y uno la puede fijar o bien fijando la dirección del campo magnético externo, o bien porque hay alguna anisotropía magnética en el material, en la cual es más fácil
orientar la magnetización. Entonces, una vez que tengo fija esa anisotropía magnética, al sistema le gustaría estar en una fase ordenada, toda la magnetización paralela en el sistema. Fíjense que acá estoy hablando de, en ese término hamiltoniano tipo Heisenberg que escribí ahí, son variables atomísticas. Es el spin que tiene un sitio ubicado en una posición I y su vecino en la posición J. ¿Sí? Un ingrediente que hace falta para que aparezcan este tipo de fases es la interacción de Dziadochevsky-Morilla. Esta interacción de Dziadochevsky-Morilla, si uno la piensa solo a primeros vecinos, tiene la forma de un producto vectorial entre los momentos magnéticos de los sitios I y J. Si uno mira este hamiltoniano que está ahí, ¿ven la flecha de mi cursor? Sí, ¿no? Sí, sí. Tiene un signo menos, el D es la intensidad, en este caso yo la tomo como positiva, y entonces esta energía se minimiza si el producto vectorial entre S y SJ es positivo y máximo. Y eso sucede cuando S y SJ están a 90 grados en la orientación relativa que está en el dibujo este. ¿Sí? Esta orientación que está aquí. Y no en la dirección contraria a 90 grados. ¿Sí? Entonces, este tipo de términos favorecen una rotación particular. Si yo dejara el hamiltoniano, este término de Dziadochevsky-Morilla solo, digamos, en el sistema, lo que le gustaría hacer son rotaciones de 90 grados. Tendría algo como eso que está representado en esa figura. Eso no sucede porque el término predominante es el intercambio. Y de la competencia entre intercambio y de Dziadochevsky-Morilla, lo que resulta es una rotación suave. Le gusta estar paralelos, pero el de Dziadochevsky-Morilla también le gusta que vayan rotando. Entonces, lo que resulta es este tipo de orden helicoidal, que tiene una dirección de la rotación favorecida, y esa es lo que llamamos, lo podemos identificar con quiralidad. Le gusta rotar en una dirección, no le gusta rotar en la otra. Asociado a esa helicidad va a haber un vector de propagación que será proporcional a la intensidad de Dziadochevsky-Morilla, inversamente proporcional al intercambio, que en definitiva determina la periodicidad de la hélice, que es ese L que está indicado aquí abajo. Obviamente en el dibujo no está la hélice completa, pero lo que yo quería mostrar era cómo se favorece la rotación. No necesito mucho más ingredientes que esos para observar texturas magnéticas que se parecen a los esquirmiones. De hecho, en el trabajo original del 2009, los autores lo que se dan cuenta es que es suficiente para obtener la red de esquirmiones que el sistema pueda desarrollar 3 hélices con vectores de propagación a 120 grados. Si yo tengo esas 3 hélices y están en estados degenerados, digamos, las 3 son igualmente probables, el resultado es que la suma de esas 3 hélices no es otra cosa que el orden magnético que hoy entendemos como red de esquirmiones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que da origen a esas 3 hélices y cuáles son los detalles del hamiltoniano para que aparezca eso? Es algo que necesita más análisis que lo que está hecho en este trabajo original, y de hecho hoy está puesto en duda este diagrama de fases porque hay otras cosas dando vueltas que dependen muy sutilmente de la intensidad de cada uno de los términos que arman el hamiltoniano. Pero en definitiva lo importante es que necesito de la quiralidad y de las hélices como estados subyacentes para que aparezca la red de esquirmiones. Pero también es posible aislar estas unidades que componen la red de esquirmiones y pensar en un esquirmión aislado. Un esquirmión aislado es una textura magnética que la puedo situar en un mar ferro. Si ven esta imagen de la izquierda, lejos de ese objeto que está en el centro, la magnetización apunta en una dirección fuera del plano marcado en esa superficie, pero hace una rotación muy particular concentrado en esa región. Esto tiene la misma pinta que los esquirmiones, y es lo que hoy entendemos como un esquirmión aislado. ¿Por qué nos interesa este tipo de objetos? Nos interesan porque si yo puedo escribirlo, moverlo y borrarlo, tengo un elemento básico para pensar en tecnologías asociadas a texturas magnéticas. Por ejemplo, en los dibujos de la derecha hay series de esquirmiones, y yo puedo ver dónde hay un esquirmión
donde no lo hay, donde no lo hay, y de esta manera tengo unos y ceros que puedo asociar a operaciones lógicas, puedo asociar a acarreo de información magnética de alguna manera. Este es el interés que hay hoy en tratar de escribir, controlar de una manera precisa la posición o el movimiento, la velocidad de estas partículas, las podemos entender como partículas, y después borrarlas, para poder implementar cierto tipo de dispositivos. Esto es análogo a una idea anterior que también se usaba pensando en texturas magnéticas, pensando en paredes de dominio. Si yo tengo paredes de dominio que son rotaciones de 180 grados entre dominios up y down, yo también puedo hacer una serie de ceros y unos, y otra vez estoy en el desafío de controlar la textura magnética para poder hacer o pensar en dispositivos. Esto, en 2008, Stuart Parking lo pensó como lo que se llama la memoria racetrack de texturas magnéticas, y ahora, una vez que uno sabe que la unidad fundamental es esa con la que uno trabaja, puede ser esa textura magnética o puede ser otra, siempre que esté localizada. ¿Sí? Entonces, si yo pienso los esquirmiones como partículas localizadas, como estados localizados, donde la magnetización cambia abruptamente y los puedo controlar de forma independiente, puedo pensar en este tipo de dispositivos. Esta es una idea que viene dando vueltas hace ratos, y lo que se cree es que los esquirmiones van a ser más fáciles en algún sentido de manejar, ya sea porque el consumo energético es mucho menor, o porque la corriente necesaria, por ejemplo, para trasladarlo a este dispositivo es mucho menor, no tengo efecto Joule, y es muy prometedor en ese sentido. Pero no son las únicas texturas magnéticas posibles, y ese es el camino que queremos seguir. Antes, un ejemplo experimental, en donde esto que ven aquí arriba en esta imagen son esquirmiones que están identificados aquí, y con una corriente se los puede ir desplazando en la dirección, en este caso hacia abajo, y en función de la corriente se puede medir una velocidad. Es análogo al tipo de cosas en las que hemos trabajado con el grupo de Bariloche en paredes de dominio. En la imagen de la derecha tienen otro ejemplo de varios esquirmiones puestos en un track, y esto es la representación, si quieren, experimental de esta idea que está dando vueltas. Como decía, hay otras posibles texturas magnéticas, y eso es lo que nos interesa a nosotros de este sistema, que tiene cromo, niobio y azufre, que es parecido a los otros en el sentido de que tiene los mismos ingredientes básicos, intercambio, DMI, una anisotropía y el campo magnético, pero por las simetrías propias del problema, solamente desarrolla una de las hélices. No desarrolla hélices en cualquier dirección, sino que tiene muy bien definida la dirección en la cual el término de DMI es efectivo. Y eso hace que se desarrolle solamente una hélice en una dirección. Entonces, se lo puede ver como una versión simplificada del manganeso silicio, donde tengo más de una dirección, donde además de esas tres hélices puedo tener en competencia otras hélices, y esto es como un lindo lugar para ir a jugar y entender un poco mejor algunas cosas. No solo eso, sino que si uno piensa que en estos sistemas elimagnéticos cúbicos tenemos las redes de esquirmiones, en los que son monoaxiales, también podemos pensar que hay una red de solitones. Son solitones de distinta forma, en un sentido, pero los esquirmiones son solitones porque está concentrada la energía o los cambios de energía en esa región, y uno puede pensar que en los sistemas monoaxiales también puede tener una red de solitones que pertenecen a una única familia de hélices, no a las tres como está en el sistema cúbico. Y si en el sistema cúbico los puedo aislar y los puedo poner en un track y los puedo mover, nos preguntamos si esto es posible en un sistema monoaxial. ¿Es posible aislar un único solitón? ¿Es posible pensar en controlarlo, en ver cuál es su dinámica? Y esa es un poco la dirección que tomamos con la colaboración que tenemos con la Universidad de Zaragoza, y a la cual se sumó Santiago en Bariloche. Entonces, primero les voy a hablar un poco más de la estabilidad de las redes de solitones quirales, les voy a contar cómo es que se desarrollan los sistemas monoaxiales, y después vamos a hablar de la dinámica, y por último el solitón quiral aislado. En estos sistemas, la quiralidad pertenece de alguna manera a una rotura de simetría que tiene la red estructural, ¿sí? Si ven en esta imagen de arriba, hay una rotura de simetría entre los cromos
en una única dirección, y eso de alguna manera implica que existen los ingredientes para la quiralidad. Eso determina un eje fundamental, que es en este gráfico arriba es el eje C, nosotros de acá en adelante le vamos a llamar el eje Z, y si ven en esta figura que está aquí a la derecha abajo, tengo un sistema de coordenadas esférico, con el eje Z acostado. No se preocupen mucho por las simetrías, pero voy a tener dos ángulos, θ y φ, que me van a permitir describir una variable continua de la magnetización ahora. ¿Sí? Yo voy a tratar la variable de la magnetización de forma continua en lo que resta de la charla, y en algún momento voy a hacer algún comentario con la descripción atomística, en relación a la descripción atomística. Y el otro ingrediente que hace falta acá es el campo magnético, que lo voy a aplicar en dos direcciones que son importantes. Una es la dirección de la quiralidad, o del DMI, que es la dirección Z en este esquema, y otra es la dirección transversal, que voy a llamar I. Como dije antes, los ingredientes básicos están en un hamiltoniano que tiene esta pinta. Es una energía que tiene, yo le integro el volumen, y tiene una densidad de energía que tiene un término de intercambio, tiene el campo magnético externo al término de Zeeman que está al final. Para estos materiales, el tipo de anisotropía magnética es de tipo plano fácil, y lo que este término implica para K positivo es que el plano XY es un plano fácil para la magnetización. Le gusta estar en ese plano, lo cual se engancha muy bien con la rotación alrededor del eje Z, que es perpendicular a ese plano. Ahora vamos a ver cómo. Y el término de DMI, aquí está escrito en el continuo, y ya está escrito de forma tal que implica rotaciones solamente en la dirección del eje monoaxial, que es el eje Z. Esto es análogo, la descripción continua, esta que está acá arriba, a la descripción atomística que está abajo. Si uno piensa, por ejemplo, en el eje Z, y en una posición tiene la magnetización hacia abajo, se avanza un poco en el eje Z y rotó esa magnetización generando un delta N, eso me dice que el vector magnetización es perpendicular al vector de cambio de la magnetización en la dirección Z, y entonces esa rotación es la que minimiza la energía asociada a la dirección esta del DMI. ¿Sí? Estas rotaciones son análogas a una rotación, si uno la quiere pensar en un sentido atomístico, como era la descripción del principio. En definitiva, voy a tener un esquema como este que les presenté antes. Tengo una rotación mediada entre el término de intercambio y el término del DMI, que tiene algún periodo característico, que le gusta estar en el plano XY a la magnetización, entonces la rotación la hace tratando de permanecer en el plano XY a la magnetización, pero este es el caso particular cuando el campo magnético es cero. Si tengo un campo magnético, ahora tengo que considerar qué le sucede o bien al vector de propagación, o bien a la magnetización como un todo, cuando trato de favorecer una orientación con el campo magnético, y esa competencia que me trae el campo magnético tiene algunas consecuencias importantes. Eso se resume en estos tres dibujitos que están aquí a la izquierda, que me dan una idea de las tres fases fundamentales que yo voy a observar. La que está arriba es la hélice que acabo de mostrarles, que es la de campo cero. Permítanme mostrarles otra manera de pensar en esa hélice. Si uno va siguiendo el vector de magnetización a lo largo del eje Z, ese vector de magnetización está en el plano XY y va rotando. Si yo eso lo traspaso o lo proyecto en una esfera de Bloch, que es lo que está a la derecha, lo que el vector de magnetización está haciendo es generando un círculo en el plano XY. Entonces, ese círculo es equivalente a la representación de la hélice en el espacio real, donde la coordenada Z va cambiando. Cuando yo pongo el campo en la dirección del eje Z, lo que sucede es que hay una deformación cónica de la hélice. Se me cierra un poco la hélice, porque todo lo que estaba en el plano XY ahora quiere apuntar levemente en la dirección Z favorecida por el campo. Y lo que genero es en la esfera de Bloch un círculo fuera del plano XY, de forma tal que el vector que está en la esfera de Bloch está generando un cono. Por eso decimos que es una deformación cónica. Me gusta a mí verlo más en la esfera de Bloch, porque el dibujo en el espacio real habría que moverlo para darse cuenta que hay un cono dando vuelta y demás. Entonces tenemos que ir haciendo esta descripción complementaria. Y lo más interesante resulta cuando el campo es perpendicular a la dirección del DMI. En ese caso, lo que hay es que entre
cada rotación de 2π que uno encontraría en la hélice, se establecen regiones en las cuales la magnetización quiere apuntar en la dirección del campo. De alguna manera estoy en la dirección del campo, hago un giro rápido de 2π y me mantengo en la dirección del campo. Eso hace que en la esfera de Bloch, la representación de esta magnetización, sea un círculo en el plano XY, igual al de la hélice, porque no tengo ninguna deformación cónica en la dirección Z, pero tengo que representar de alguna manera que hay regiones en las cuales, hay más regiones en las cuales la magnetización apunta en la dirección del campo. Y eso se ve en la densidad con la que yo estoy dibujando el círculo. Arriba es más oscuro, abajo es más claro. Eso quiere decir que tengo mayor magnetización en la dirección del eje Z. Esto nos va a servir del eje del campo perpendicular a la dirección Z. Y esto nos va a servir para pensar un poco mejor la información que viene después. En definitiva, esos son los tres estados fundamentales que tenemos. La hélice a campo cero, el estado cónico cuando el campo está en la dirección Z, y la red de solitones quirales cuando el campo es perpendicular a la dirección Z. Si pongo esto en un diagrama de fase, tendría una pinta como esta. Abajo tengo el campo en la dirección Z, y en el eje vertical tengo el campo en la dirección perpendicular. Obviamente, si el campo es muy grande, voy a perder el orden helicoidal o de la red de solitones, y toda la magnetización va a estar dirigida en la dirección del campo. Por eso tengo dos campos críticos, uno en cada dirección, a partir de los cuales toda la magnetización está en la dirección del campo. Y en el medio, cuando el campo está oblicuo en alguna dirección intermedia, tengo una región en la cual voy a tener una especie de orden magnético con un poco de la red de solitones y un poco de la deformación cónica, pero finalmente, si la del campo es muy grande, voy a ir a parar a un orden ferromagnético forzado por el campo. Noten también que el orden de magnitud de los campos de transición al orden ferromagnético es un orden de magnitud distinto en una dirección y en la otra, y eso tiene que ver, ahí entra a jugar los detalles de la isotropía magnética. La región que a mí me importa es esta, porque es donde yo tengo la red de solitones quirales. Así que por ahora voy a dejar de lado el campo de la dirección Z y me voy a concentrar en esta dirección. Esta fase de red de solitones quirales, que se ve que puede tener origen en el hamiltoniano que les mostré, fue encontrada experimentalmente, ¿sí? Por microscopía de Lorentz, uno puede ir y mirar que hay una modulación de la magnetización que corresponde con las direcciones del monocristal de cromo niobio azufre. Se mide la periodicidad de esa modulación y da el orden de los 50 nanómetros, y está todo muy de acuerdo con el orden de magnitud de los términos hamiltonianos que uno espera. Por otro lado, si uno mira toda la región en la cual uno parte del campo cero y va aumentando el campo perpendicular a la dirección quiral, lo que sucede es que la región en la cual la magnetización apunta en la dirección del campo se hace cada vez más grande. Y se hace más grande separando los solitones entre ellos, de forma tal que la periodicidad de la red de solitones aumenta con el campo. Y el aumento se ve en esta figura de la derecha arriba, donde está medida experimentalmente, esos son los puntos, la periodicidad que se observa por el experimento de transmisión de Lorentz, y hay un aumento que es abrupto, de forma tal que los solitones se separan infinitamente, justo cuando estoy llegando a la transición, después de la cual está todo apuntando en la dirección del campo. La línea continua que ven atrás es la teoría que había en su momento, que describe muy bien este tipo de fenómenos. Y de hecho, si uno va y mira la magnetización al mismo tiempo, también el hecho de que haya más densidad de espines apuntando en la dirección del campo, quiere decir que hay una magnetización que se puede medir en la dirección del campo. Al principio el aumento es lineal, y cuando me acerco a la transición, abruptamente el sistema encuentra el estado de saturación, y la magnetización sigue esa curva que se muestra acá a la izquierda arriba. Esto, conocido hace unos 10 años, se midió y se afinó la teoría, se ajustó para tratar de entender estas cosas. Hay teoría mucho más vieja que esto, que tiene que ver con las primeras propuestas de sistemas quirales de los años 80, pero para este material se la ajustó y se refinó hace unos 10 o 8 años.
Lo que tenemos ahora que podemos hacer mejor y que nos va a permitir como herramienta hacer un montón de cosas son las simulaciones numéricas. Para eso usamos la ecuación de Landau-Lifshitz-Hilbert, que está aquí arriba, con el campo efectivo extraído del hamiltoniano. Entonces da cuenta de los 4 términos que teníamos antes: intercambio, DMI, anisotropía y campo. Otra herramienta que usamos nosotros es lo que llamamos el problema de valor en la frontera, que te permite estudiar en un régimen lineal la ecuación LLG y sale un montón de información de ahí. Yo voy a tratar de hacer más hincapié en las simulaciones. Si puedo, en algún momento les hago algún comentario sobre cómo extraemos información de ahí, pero por ahora voy a seguir con las simulaciones. Si uno pone ese campo efectivo y usa la dinámica del LG para simular sistemas que tengan estas características, encuentra cosas por el estilo. Estas simulaciones estos resultados de la derecha son unas simulaciones que hizo Santiago cuando estábamos comparando con resultados previos en la literatura. Fíjense que en este caso, la figura de arriba a la derecha es el número de solitones que yo tengo en un sistema finito. Si el sistema es finito, yo puedo contar cuántos solitones tengo. Y a medida que el campo aumenta, la distancia entre solitones es más grande, de forma tal que de a uno voy sacando solitones del sistema. ¿Sí? Por eso tengo esos saltos discretos entre 10, 9, 8, 7 y así, solitones en el sistema. La línea continua atrás es el resultado de una teoría en un sistema infinito, donde lo que mido es la distancia entre solitones, y eso daría cuenta de la inversa de la densidad de alguna manera. La magnetización en un sistema finito también iría saltando, porque de a uno voy sacando solitones y eso hace que abruptamente yo salte en esas secciones que tienen que ver con cuántos solitones tengo en cada rama. Pero tiene la misma pinta que yo les mostré antes. Esto para mostrarle un poco cómo uno juega con la estabilidad, si el sistema es finito, si no es finito, con el número de solitones, con el campo y con los parámetros del sistema. Pero nosotros lo que nos interesa ahora, porque eso era de alguna manera lo que ya sabíamos sobre las redes de solitones, lo que nos interesa es ver qué pasa si las redes de solitones tratamos de mover, tratamos de forzar su movimiento con algún parámetro externo. Y el parámetro que viene a jugar un rol importante acá no es el campo, como sucede con las paredes de dominio, porque el campo externo juega con la simetría up-down que yo tengo a un lado y al otro del dominio. Acá esa simetría no la tengo. Entonces lo que necesito es la corriente. Es lo que viene a darnos una mano. La corriente en un sistema de este tipo se acopla con gradientes de la magnetización, y la manera en que aparece, por ejemplo, es como una transferencia de torque de spin que se suma como un término en la ecuación del LLG. Entonces ahora, además de los términos hamiltonianos, tenemos este parámetro externo que es la corriente, y queremos ver cómo responde nuestro sistema, que es la red de solitones quirales. Prendemos la corriente, por ejemplo, a través de un pulso cuadrado, enchufamos un pulso, nos fijamos cuánto se desplaza, eso sería un típico protocolo experimental si quieren, y en función de cuánto se desplazó la red de solitones y cuánto tiempo apliqué el pulso, puedo sacar una velocidad, que es el tipo de respuesta que queremos medir. Y lo que resulta es que la velocidad es muy simple, crece linealmente con la corriente. Y esa velocidad no depende ni del número de solitones que tengo en el sistema, ni de la intensidad del campo que yo tengo. Simplemente tiene parámetros que tienen que ver con el damping, que son el beta y el alfa. El alfa es el damping de Gilbert, el beta es un damping asociado a la corriente, y este parámetro BJ que tiene que ver con la polarización el grado de polarizabilidad de la corriente, por ejemplo. Pero la respuesta es lineal. Ahora, si uno al mismo tiempo sensa la magnetización, se da cuenta, y eso está mostrado en el gráfico de la derecha, que tengo una señal en la dirección Z, y esa señal es básicamente proporcional a la corriente. Eso me dice que hay alguna deformación en la red de solitones que va en la dirección Z, que es donde yo tengo las deformaciones cónicas. ¿Cómo describimos esa deformación y qué es lo que vemos a medida que aumenta la corriente? Esto que ven acá es la magnetización en las 3 direcciones, en función de la coordenada Z, y se ve que hay una periodicidad, pero lo más importante, lo que quiero que vean, es que la señal en Z tiene una señal que es positiva y que tiene una periodicidad. ¿Sí?
Eso quiere decir, eso va de la mano de lo que les acabo de mostrar, de que MZ en promedio me estaba dando una señal, que es el promedio de esta señal que ven ahí, que es periódica y que va de acuerdo con las otras dos. Obviamente la suma de las tres componentes da uno en nuestro sistema. Si miro un solo periodo, eso es lo que tienen aquí en lugar de NX, NY, NZ, yo puedo usar los ángulos asociados a las proyecciones de la magnetización. Y lo que se ve en teta es que si no hubiera corriente, el ángulo θ sería π/2, y eso quiere decir que está todo en el plano XY. Cuando aplico corriente, el estado estacionario que encuentro tiene esta modulación periódica entre un máximo y un mínimo, que es la misma que ven en el gráfico de la izquierda. En tanto que Φ da cuenta de la rotación 2π, que viene teniendo esta especie de hélice deformada, y que lo que mostramos es que no es lineal. Si lo pensamos en la esfera de Bloch, lo que les dije es, me estoy saliendo del plano XY. En esta esfera de Bloch que está aquí abajo, este círculo negro oscuro sería el plano XY, este círculo negro más finito sería una deformación puramente cónica, que es un círculo paralelo a XY, pero desplazado en Z, y lo que estamos viendo es el círculo azul que está acá, que es una especie de cono tilteado. Y eso lo representamos en la figura de la derecha, sería esa línea roja que está aquí, y tiene dos parámetros que a nosotros nos interesan para describirlo. Uno es la orientación, que es cuánto lo tiltea el cono. Ese es el θ-O de orientación, y un θ que es qué tan abierto está el cono. ¿Sí? Entonces, si yo sigo los parámetros θ-O y θ-A, de alguna manera estoy diciendo qué le está pasando a este cono en la esfera del ojo. Por ejemplo, aquí arriba ven, para una corriente menor que alguna corriente característica, que en función del tiempo, tanto θ de apertura, que es el de arriba, como el θ de orientación, alcanzan un valor estacionario. Eso está de acuerdo con el dibujo de la derecha, que quiere decir que tengo una deformación cónica, pero levemente tilteada hacia arriba, en este caso, por definir una dirección, que es la dirección del campo. Entonces, tengo una cosa que tiene en cuenta las dos cosas, el campo y la corriente, porque el torque que genera la corriente de alguna manera está empujando al sistema a esta deformación cónica. Pero si yo sigo esos valores estacionarios en función de la corriente que aplico, se puede ver que, por un lado, la orientación, el θ de orientación aumenta, eso quiere decir que se me está yendo hacia arriba de alguna manera el cono, y por otro lado el cono se hace cada vez más chiquitito. Pasan las dos cosas. Pero hay un valor característico de corriente por encima del cual pierdo el cono, pierdo en realidad todo el sistema de solitones quirales. Y lo que sucede, lo podemos ver representado en esto que está aquí. A la derecha tienen los dos ángulos que definen el cono en función del tiempo para una corriente muy grande, y a la derecha tienen la representación en la esfera de Bloch a medida que pasa el tiempo. Lo primero que vemos es que a tiempos muy cortitos tengo una deformación levemente cónica, aumento el tiempo y el cono se cierra un poco y se va reorientando. Esa orientación se hace más grande a medida que pasa el tiempo, pero en algún momento, por ejemplo en esta figura 5 que ven aquí, el cono se empieza a deformar. No solamente la orientación empieza a ser muy grande, sino que se deforma, finalmente se cierra, y en la esfera de Bloch lo último que obtengo es algo que está apuntando en la dirección NI. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que cuando aumenté la corriente por encima de este valor característico, perdí el cono, y el cono fue a parar a una magnetización apuntando a la dirección I, que es la dirección del campo que está aplicado al sistema. Entonces lo que estamos observando es algún tipo de inestabilidad inducida por la corriente. Como resultado de esto, lo que uno puede ver en realidad es que uno puede levantar todo un diagrama de fase de este tipo. Si ven a corriente cero, yo tengo en función del campo una manera más de describir las redes de solitones quirales. Los tonos de color que ven acá tienen que ver con el número de solitones que tengo en mi sistema, y esto es lo que les conté al principio. A corriente cero aumento el campo y primero tengo 10, 8, 9, 7, hasta que desaparecen los solitones. Pero si a uno de esos estados, por ejemplo aquí de 100 militesla,
le aplico corriente, el número de solitones sobrevive hasta que alcanzo la corriente característica esta que destruye los solitones. Y los destruye en todo el sistema al mismo tiempo, no es una inestabilidad localizada, sino que todos los solitones desaparecen al mismo tiempo en todo el sistema. Eso es lo que sucede en JC y lo hemos observado. Y me lleva a un estado que es el estado ferromagnético forzado por la dirección del campo. Es interesante notar que ese campo, ese estado, también es inestable ante corriente. Es decir, si yo sigo aplicando una corriente, rompo el estado ferromagnético también. Eso es algo que podemos charlar más adelante. Pero este es un diagrama de fase de la respuesta ante corriente para distintos valores de campo de la red de solitones quirales. Bien, eso ahora ya sabemos cómo responde la red. Ahora nos preguntamos, ¿cómo trabajamos con un estado magnético que tenga un único solitón? Y ahí aparecen un montón de preguntas. Primero, identifiquemos qué sería ese estado. Ese estado sería esto que está dibujado aquí, donde yo tengo el más infinito y menos infinito, magnetización en la dirección del campo, y una rotación 2π en algún lugar en el medio. Eso sería el estado solitónico asociado, independiente, solo, aislado, asociado a este tipo de simetrías. Entonces lo único que veo es una rotación de 2π con la magnetización contenida en el plano XY. El hamiltoniano que uso para escribir esto es exactamente el mismo, nada más que ahora estoy viendo otro tipo de estados, ¿sí? Antes el estado de la red de solitones es un estado estable, de equilibrio, ¿sí? Es el estado fundamental en determinadas condiciones, y ahora este estado es un estado metaestable, que yo puedo conseguir en determinadas condiciones, y lo que quiero hacer es analizar esa estabilidad. Como es un estado solitónico, en realidad uno puede jugar un poco y darse cuenta que en función de, acá escribiendo algunos parámetros adimensionales del problema, el ángulo phi de rotación tiene la pinta de una pared de dominio de las que habitualmente analizamos, que es de 180 grados, pero de 360 grados, donde el ángulo phi va entre 0 y 2π, y el ancho de ese solitón depende del campo aplicado en la dirección y, de forma tal que cuanto más grande el campo, más angosta es la región esta de rotación. Lo que hacemos es plantear una deformación de ese estado solitónico independiente. Esa deformación la hacemos en dos direcciones particulares, que es una tangencial y una de dirección quiral z, y estudiamos cuál es la estabilidad de estas deformaciones. En definitiva, escribimos un hamiltoniano que tiene un término ferromagnético, un término del solitón aislado, y un término asociado a las deformaciones que las analizamos a orden cuadrático. De analizar la estabilidad energética, vemos que aparece un diagrama de fase de estabilidad, en función de, en este caso, parámetros adimensionales del sistema. Fíjense que esos parámetros adimensionales contienen tanto el intercambio, el DMI y la anisotropía y el campo, pero en una combinación que resulta muy útil para analizar la teoría y muy poco feliz para cuando uno quiere ver dónde hacer el experimento. Por eso acá con una estrella yo marqué dónde está nuestro sistema en ese espacio de parámetros. Lo que nos dice este diagrama de fases es que hay una región dentro del solitón puede existir de manera metaestable, y fuera de esa región no existe. ¿Sí? No puedo... no hay soluciones estables, siempre es inestable el solitón fuera de esa región. La línea esta roja horizontal es la línea que corresponde al campo crítico en la dirección Y. Eso quiere decir que la red de solitones es estable por debajo de esta línea y es inestable por encima. Pero fíjense que el solitón solo es metaestable en una región mucho más amplia. Y para completar el diagrama de fase, lo que se puede ver es que está la solución con la rotación horaria, que es más estable que la otra que tiene la rotación antihoraria, que si bien está desfavorecido energéticamente, también se la puede encontrar como una solución metaestable. Y esta que está marcada con un 0 aquí es una rotación de 2π cuando no hay DMI en el sistema. Eso es por completitud en el diagrama de fase. Me dejo de responder la presentación.
Ay, se colgó. ¿Quieres reiniciar? Yo veo todo congelado en este momento. Me voy. No sé qué pasó. No sé si me escucha Luis. Sí, 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 te escucho. ¿Se te escucha? Si me escucha. Ok. Te esperamos si quieres, tranquilo. Dejó de responder. Sí, dame un segundo que algo dejó de responder. No, es la máquina la que dejó de responder. Dame 2 minutos que reinicio, Luis. Ok, Perdón, no hay, ¿eh? no hay problema. ¿Por ahí querés parar de grabar, Luis, y largar de nuevo después? No, que siga nomás, no, no hay problema. Ahí se conectó Sebastián de nuevo. Ahí vemos la presentación. No, no está en pantalla completa todavía. Pero estás muteado, Sebastián. ¿Te escuchas, Sebastián? Estás muteado. Ahí salió, no.
Ahora sí. Bien, se te escucha sin problema. Bueno, perdón, No pasa nada. puede pasar. Bueno, creo que estaba por acá. Sí, La idea es que tenemos esta región que nos muestra que el solitón se lo puede encontrar de manera aislada en una región grande del parámetro del sistema. De hecho, si yo me paro, por ejemplo, en esta región de capa fijo, ¿no? Y lo único que muevo es el campo magnético, yo abajo de la línea horizontal tengo la red de solitones quirales, que está representado en este esquema de energía en función de campo, como por debajo de BC el sistema con 10 solitones, que es el sistema de mínima energía. A medida que yo aumento el campo, cuando me acerco a BC, empiezan a colarse como sistemas de mínima energía, los que tienen 9, 8, 7, y si bien uno espera encontrar un sistema con un solo solitón muy cerca de BC, eso es impracticable porque el rango del que sucede es muy pequeño. Sin embargo, por encima de este campo crítico, el estado ferromagnético es el estado estable, pero el primer estado metaestable es el que tiene un único solitón. Entonces, sabemos que es una textura, es un estado que puede sobrevivir mucho tiempo en el sistema. Y lo que queremos hacer es ver cómo encontrarlo. Para ver cómo encontrarlo, lo que hacemos es otra vez prender la corriente, agregamos el término del pin transfer torque, y lo que queremos es empezar con un sistema que tenga una red de solitones quirales y llevar el sistema a una red con un único solitón. Lo que se le ocurrió a Santiago es este esquema que está arriba, que es metamos corriente, pero la metemos en dos direcciones opuestas, de forma tal que los solitones van a moverse a la derecha y a la izquierda en direcciones opuestas. Lo que sucede en ese caso, si uno mira por ejemplo la energía, es que tiene estos picos de energía a medida que el tiempo pasa, la corriente está aplicada, y cada uno de esos picos de energía se corresponde con borrar solitones de a uno. De forma tal que si yo freno la aplicación de la corriente en un determinado lugar, finalmente tengo un único solitón. Y eso se observa en las simulaciones. ¿Sí? Acá tengo a distintos momentos, empiezo con 10 solitones, los voy acumulando, y cuando están muy cerca uno de otro, le conviene desenredar un solitón y tener un solitón menos al sistema. Y eso sucede hasta que me quedo con el último estado, que es el de un único solitón. Y esto que parece un poco caprichoso y que depende mucho de cómo uno juegue con la corriente, en realidad es bastante robusto. Si en lugar de aplicar esa rampa de corriente, aplicamos un pulso de corriente como este que está acá, y manejamos la intensidad de corriente, vemos que en función del campo magnético, la corriente para la cual obtengo un único solitón, que es este color amarillo del medio, es un rango bastante grande. Entonces, tenemos bastante confianza de que si uno toma un sistema que tiene una red de solitones quirales y aplica un pulso de corriente determinado en un rango que es manejable, uno debería terminar con un estado con un único solitón. Y ese estado debería sobrevivir cuando uno saca la corriente porque tiene una vida muy larga, porque es metaestable, pero con un tiempo de vida característico muy largo. No solo eso, sino que lo que testeamos es que esto es bastante robusto frente a las condiciones iniciales. Si en lugar de empezar con el número de solitones de equilibrio, empezamos con otro número de solitones, estos diagramas son bastante robustos, en el sentido de que no importa tanto de dónde empiezo, lo importante es a qué corriente llego para obtener un único solitón. Entonces, bien, si tenemos un único solitón, ¿cómo responde ante estímulos de corriente? Eso también lo hicimos. Déjenme mostrarles rápidamente lo que uno haría si uno tiene el problema de valor en la frontera. Lo que uno hace es escribir la ecuación LLG en las coordenadas θ y φ, y se queda a órdenes lineales, perdón, órdenes lineales en corriente, digamos, en lo que son las interacciones. Entonces aparecen estos senos y cosenos por todos lados. Y estas ecuaciones que me describen la forma, pues son ecuaciones diferenciales de segundo grado para θ y para φ, me describen la forma de que tendría un solitón cuando tengo aplicada la corriente,
la escribí en función de esta variable que me dice dónde está ubicado el solitón y por lo tanto tiene la velocidad ahí. Y esta variable y la corriente aparecen solo en estos dos parámetros omega y gamma mayúscula, que contienen, como digo, la velocidad, la corriente y otras propiedades que tienen que ver con el sistema, como esta velocidad característica y los dampings. Entonces uno pone las condiciones de contorno que quiere, que es el sistema ferro en los dos puntos del sistema, y resuelve estas ecuaciones numéricamente. Y lo que se obtiene es que no tiene soluciones para cualquier parámetros omega y gamma, sino que tiene soluciones para omega igual 0, exclusivamente para omega igual 0, lo cual implica que la velocidad es proporcional a la corriente, que es esto que tenemos aquí. Esto es la única condición bajo la cual este sistema tiene soluciones. Y si inyectamos eso en gamma, lo que vemos es que este parámetro gamma es simplemente proporcional a la corriente. Y vemos que el sistema tiene solución si gamma es menor que algún gamma crítico. Por lo que es lo mismo si la corriente es menor que alguna corriente crítica. Todo eso sale de analizar estas ecuaciones diferenciales como un problema de valor en la frontera. Eso trasladado al solitón, lo que me dice es cómo está deformado el solitón cuando aplico la corriente. Como era de esperar, porque ya lo aprendimos, la deformación es cónica. Pero es cónica, y no es cónica perfecta, porque ahora yo tengo una condición muy fuerte, que es que lejos del solitón tiene que ser ferro el sistema. Cual quiere decir que el punto de la esfera de Bloch correspondiente a ahí, el polo norte este que tengo aquí, va a tener una densidad de espines muy grandes. Y lo que tengo es una deformación cónica, que tiene esta pinta que está aquí a la derecha, y que en términos de phi y de θ se puede describir como está en los paneles de la izquierda. Si ven este θ está medido respecto al pi sobre 2, de forma tal que, digamos, cuando este parámetro es 0, estoy justo en el estado ferro, que es en los dos extremos del sistema, y en el medio acompaña esa deformación que veo en la deformación cónica de la derecha. Y eso se sostiene de manera estacionaria cuando el solitón se está moviendo. ¿Sí? Esa deformación se sostiene y lo que uno ve o espera es eso que está en esa peliculita. En definitiva, si uno mira esta deformación en función de la corriente, lo que ve es que la velocidad es lineal y es igual a la del sistema de la red de solitones, porque es la misma movilidad. Esa movilidad es una movilidad grande, es del orden de la movilidad que observamos en paredes de dominio, y es un poco más grande que la de la de esquirmiones, que son todas de este orden. Acompañado con esa velocidad, lo que tenemos es una deformación que me dice que la deformación cónica aumenta. Eso quiere decir que el θ0 que es cuánto me aparto del plano XY, aumenta, y que el solitón se hace cada vez más angosto, el ancho del solitón es menor a medida que aplico la corriente, y que existe esa corriente máxima por encima de la cual pierdo otra vez el solitón. Esto está bueno si uno lo piensa como un parámetro adicional al sistema, porque me permite borrar el solitón. Si yo aplico un pulso de corriente grande, si el pulso de corriente es pequeño lo puedo desplazar, pero si es grande lo puedo borrar. Entonces nos da un elemento adicional. Si uno lo compara con las paredes de dominio tienen un comportamiento similar, nada más que en este valor de J tengo algo parecido al Walker breakdown. Para las paredes de dominio, por encima de este campo de esta corriente característica, tendría una deformación interna que está precesando. Eso no lo observamos en el solitón, sino que lo que observamos es que directamente desaparece el solitón. ¿Sí? O sea, hay una analogía con el Walker breakdown, pero no es completa. Solamente estoy marcando que hay algo ahí. En definitiva, lo que les traté de contar hoy es un poco por dónde andamos. Nosotros estamos pensando en esta idea de que podemos controlar, tanto sea para escribir, para desplazar y para borrar texturas magnéticas en un racetrack. Esa es como la idea que tenemos dando vuelta en la cabeza, y para eso analizamos las redes de solitones quirales y el solitón aislado. Les mostré que la red de solitones quirales se puede desplazar linealmente con la corriente, y que hay todo un diagrama de fases de estabilidad como respuesta a esa corriente. Aquí también la puedo usar para
borrar y para volver a escribir solitones. Eso es algo que se puede pensar un poco en este diagrama de fases de la izquierda. También les mostré el diagrama de fases de metaestabilidad de un único solitón, en el cual se ve que la región en la que un solitón se puede encontrar de manera aislada es grande, y eso es bueno para tratar de trabajar con estos sistemas, y que uno puede crear solitones de una manera que creemos es bastante robusta, porque no es tan crítico, no depende tanto de los parámetros del sistema. Y por último les mostré cómo es la respuesta dinámica de un único solitón ante una corriente. Obviamente hay un montón de preguntas que nos quedan dando vueltas. Una que para mí es muy importante es, está bien, podemos escribir un único solitón, lo pongo en este sistema en el cual los hago chocar entre ellos, van desapareciendo uno, me quedo con uno. ¿Cómo hago para pasar de ahí al racetrack? ¿Cómo lo inyecto? Porque si yo hago eso en todo el racetrack, me quedo con uno y no puedo tener dos. ¿Cómo hago para escribirlos de a uno e inyectarlos de a uno en el racetrack? Eso necesita pensar o bien en una adaptación de esto o en otras metodologías, como puede ser usar una punta de MFM o otras cosas para tratar de escribir solitones. Por otro lado, hay unos resultados que salieron hace poco, resultados experimentales sobre todo, en un sistema vecino de cromo, que es este con manganeso, que es vecino y hace que todos los parámetros se ajusten y cambien un poquito. Y dado que ese cambio nos hace pensar en cómo dependen las cosas del espesor de la muestra, cómo depende de cuando uno cambia el DMI, porque cambia el sistema, la isotropía cambia. Para este sistema es importante el efecto dipolar, y lo que uno ve ahí es que hay un montón de cosas que son robustas, pero hay un montón que dependen sutilmente de pequeños cambios de estos parámetros, y hay que entender mejor cómo es la dependencia con estos parámetros. En particular ahora Santiago está trabajando con el efecto dipolar, que aquí es importante, y el espesor de la muestra, y eso nos va a dar alguna idea de por dónde hay que seguir. Y acá al final dejé una pregunta que a mí me trajo a este sistema hace un par de años, que es, ¿qué pasa si hay desorden en el sistema? Porque esto se parece a las paredes de dominio con desorden, pero ahora es una rotación de 360 grados. Si bien es una pregunta que me interesa y está dando vueltas, lo que me he dado cuenta es que parece que el desorden es bastante irrelevante para estos materiales. Si bien hay efectos de interfase, la rotación de interfase tiene que hacer algo, no es tan crítico las fluctuaciones de composición en relación al espesor. Entonces, si bien es una pregunta que me interesa, estoy cada vez menos convencido de que sea súper relevante, pero está dando vueltas. Hay otras preguntas y seguro que se ocurren más cosas, pero voy a parar por acá, me parece que ya me tomé mi tiempo, incluido una pausa para reiniciar la computadora. Así que muchas gracias, los dejo con esta conclusión dando vueltas, y por supuesto estoy acá para que charlemos y discutamos lo que tengan ganas. Muchas gracias a todos. Muy bueno. Buena la charla, Sebastián. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Está muy buena, muy interesante. Abro la sesión a preguntas. Si alguno tiene una pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la mano en la sala de seminarios. Yo tengo algunas preguntas. Bueno, ahí Pamela levantó la mano. Adelante, puedes preguntar. Muy bien, entonces arranco yo. Bueno, gracias Eva por la charla. Muy contenta de escuchar sobre los solitones al final. Bueno. Te quería hacer una pregunta, porque cuando vos mencionaste cómo hacer para pasar de este racetrack que tiene muchos solitones a tener uno solo, que ponías corriente apuntando en dos sentidos contrarios, yo originalmente me imaginé lo contrario, lo que dijiste. Vos decías como que los vas concentrando en el medio y se van desatando, ¿no? Cuando vos lo dijiste, yo medio que me imaginé lo contrario, como que los ibas llevando hacia los bordes, y se iban aniquilando en los bordes, o una cosa así. ¿Eso es posible? O no sé, ¿es una posibilidad o es una cosa que yo me inventé? No, es una posibilidad. Lo que hay son problemas serios con las condiciones de borde que uno tiene en el sistema. Si dejamos las condiciones de borde abiertas, imagínate cuando se acercan los solitones entre ellos, cuando están muy cerquita, aumenta mucho la energía porque hay una deformación muy grande, que no le conviene a ningún término del hamiltoniano, y si lo sigo apretando, finalmente le conviene desenroscar uno y que viva uno solo. Pero si tengo condiciones abiertas, las condiciones de borde implican que es muy fácil meter solitones por los costados.
Entonces yo los voy metiendo, los voy empujando y aniquilando de a uno, y van entrando de a uno por las puntas. Eso no está bueno. Entonces lo que hicimos es en el sistema poner, imaginarnos que hay otro material magnético muy duro que fuerza la magnetización en una dirección y no deja que entren solitones, lo cual hace que no tenga condiciones abiertas, sino las tengo condicionadas por ese material de la punta. Y lo que hacemos es, voy aniquilando los solitones y no dejo que entre ninguno. Si hiciera al revés, condiciones abiertas, los voy empujando hacia afuera, estimo que se me desenroscarían en los bordes y los perdería todos, si no me equivoco. No me acuerdo, eso lo hicimos, pero no me acuerdo qué pasaba. Pero la mejor solución que encontramos nosotros por el momento es esto, que es una propuesta que alguien había hecho hace como 8 años también, que había considerado esto de ver qué pasa con la interacción entre solitones cuando los aprieto entre ellos. Nosotros lo forzamos eso del todo, pusimos unas condiciones particulares y logramos quedarnos con uno. Como dije en las perspectivas, me parece que no es la respuesta definitiva para generar un solitón y hay que trabajar un poco más con eso. Buenísimo, gracias. Y después, así cortito, otra preguntita, que mencionaste el desorden estructural, digamos, pero si habían mirado efectos de temperatura o algo por el estilo. No miramos nosotros efectos de temperatura, son importantes en alguna región del diagrama de fase, en particular con el orden de las transiciones cuando uno pasa de la red de solitones deformada o no deformada al ferromagneto, pero no parece en principio ser un parámetro relevante. El sistema que tenemos nosotros siempre en la cabeza es este de cromio, niobio, azufre, tiene una transición, una temperatura de Curie alrededor de los 120 Kelvin, y los experimentos están hechos creo que alrededor de 70, 80 Kelvin la mayoría, entonces en principio parece que no es súper relevante la temperatura, excepto por detalles, como digo, del orden de la transición. Gracias. Gracias por la pregunta. Pamela, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo algunas preguntas, pero por ahí, si alguno más quiere, para no aburrir siempre. Dale. Tengo una pregunta. No, después. Primero Javier, después Julián, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, dale. Seba, muchas gracias, muy linda la charla. Tengo una pregunta. Al principio, cuando mostraste el esquemita de la estructura cristalina de la muestra y pusiste los momentos magnéticos en átomos intercalados, ¿es porque no todos los niobios eran magnéticos o simplemente algo pictórico? Entiendo que es pictórico. Ok. Pues esto que está acá. Yo creo que el otro sigue la rotación un poco desfasado y nada más. Digo, Así en que el de arriba, ¿no? Justo en el del Sí. medio, entiendo que el azulcito, hay uno, fíjate, tiene una flechita grande y el otro no, y así siguiendo. Me Eso parece que es una ese cuestión no de tiene, visualización claro. nada más. Sí, perfecto. Bueno, y te hago otra pregunta. Con respecto, si podés mostrar los resultados experimentales, alguna de las laminitas donde se veían los solitones, entiendo que eso es, vos dijiste, tenés el sistema con una anisotropía uniaxial donde Dialosiski y Morilla está en Z, que entiendo que ahora acá es así para arriba, ¿no? Sí, para Donde arriba. ocurre el... Bien, y por otro lado tenés que era tipo un plano fácil. La pregunta es, cuando crecieron la muestra, entiendo que esto es una película delgada, ¿no? Y lo que estás viendo ahí, para poder meterlo en el microscopio, tuviste que haber hecho una lamela con un FIB o algo por el estilo. Quiero entender, el plano es, efectivamente, cuando vos crecés la muestra está así, y todo ocurre en el eje perpendicular al crecimiento, y vos cortás una pelita y la ves de costado. Me parece que no, que es al revés la geometría. Me parece que la dirección Z es la vertical y esa es el espesor sería ni, digamos. ¿Sí? Sería una lámina así, con esa geometría que está en el dibujo, sería vertical así. Y lo que tenés es que el espesor es de, creo que si no me equivoco, unos 60, 70 nanómetros. ¿Sí? Es una película delgada, pero no es ultra delgada, son varias decenas de nanómetros. Pero Entiendo que el eso lo ancho, pusieron así para hacer microscopía Lorentz, directamente es suficiente con ese espesor, que no hay que hacer nada más, digamos, si no me equivoco.
Si no, lo tengo que ir a repasar y lo busco y lo leo, digo, pero Digo, pensando en cuando las quieren usar como aplicaciones, cómo estaría crecida la muestra, ¿no? Era esa la pregunta. O sea, vos crecés una sí. película delgada y esa película delgada la cortarías, le harías hilitos nada más. Y ahí para hacerle Sí, microscopía a Lorentz, lo que tuvieron que hacer es sacarle el sustrato de alguna manera. sí. La tuvieron que... De las cosas Ok, que vi yo, no hay muchas que sean tipo track, la geometría. Más bien son bodoques medios, son chatitos, pero rectangulares, cuadrados, digamos. No están pensando mucho en el track. Mi idea sería tratar de meter la mano en una muestra de esta y hacerlo más hilito, como decís vos, para tratar de ver ahí. Pero todavía está el tema de cómo ir y encontrar esta modulación, si hay que ir sí o sí a microscopía Lorentz o se pueden hacer otras cosas. Que no me fuercen a tener una geometría muy particular, digamos. Yo quiero al revés, tener una geometría que sea tipo track y tengo que buscar la mejor herramienta para ir a ver la modulación ahí. era para entender cuando vos decías la anisotropía tipo plano fácil que hace que la hélice gire en un plano, si ese plano de rotación era el plano de la muestra, el plano de la película delgada, extensa. No, es perpendicular. Ok, La cosa es bien, que estas son monocristales, ¿sí? Pero si haces algo un poco más grande, es muy difícil el monocristal, y lo que tenés son regiones con cristales por ahí medio grande, y donde podés tener incluso la dirección del eje monoaxial de Hiroshige y Morilla con direcciones opuestas. Y ahí hay que trabajar un ratito todavía, me parece. claro. Bien. Y una última pregunta es, me llamó la atención cuando contabas de qué es lo que le pasaba al conito, que se va inclinando. No termino de entender, pareciera por un momento que tenés el campo en I y ponés la corriente en Z, y que la corriente en Z hace algo similar a lo del campo en I, ¿no? O sea, eh, Pero pero no, hace llega un algo similar al campo en Z. claro, campo en Z, perdón, sí. Y justamente no termino de entender si la contribución de la corriente es como la contribución del campo o es justamente opuesta, pensando sobre todo en que en pared de dominio lo que ocurre es que cuando vos metés corriente, la corriente en la ecuación, la LLG, se te mete con, no solo con un damping con el beta, sino que aparece un término del damping con el alfa, entonces dicen que la corriente hay un término adiabático y un término no adiabático, que ambos se comportan, uno es como feel like y el otro es el del damping. Entonces, acá no tenés esos dos términos, ¿no? O sea, no me queda claro si la corriente funciona como un campo o todo lo contrario. Tengo estos dos términos, uno que tiene un damping, que es el del beta, y el otro que no. Pero entiendo que esto es lo que se llama tipo feel like torque. Claro. Sí, es un ETTT tipo feel like. Y Ok, eso va con... efectivamente, esto tiende a parecerse a lo que uno observaría si estás acá en alguna región del diagrama de fases con campo en I y en Z. Es una deformación que es un cono, pero si prendes el HI se te tuerce un poquito el cono. Eso cerca de campo cero. ¿Sí? Me parece que después las deformaciones y la inestabilidad que conseguís con la corriente no la conseguís igual con los campos. Entonces, a primer orden parece que sí, que son muy parecidos, pero después me parece que esa analogía en algún lugar se tiene que romper. Pero no lo tengo del todo claro el uno a uno, digamos, de una cosa con la otra. Está bien, porque en pared de dominio, cuando vos pones corriente, ves que justamente los dos términos afectan a la dinámica de la magnetización de forma diferente, ¿no? Una como el campo y la otra no. Entonces era para saber si acá era alguna de las contribuciones de la corriente la que estaba haciendo nada, No lo lo que tengo vos del me estás todo diciendo. claro. Yo entiendo que en un régimen lineal es muy parecido, pero después no lo puedo mapear uno a uno corriente-campo, digamos, con lo que pusimos nosotros. No, es verdad, porque acá el campo no le hace fuerza en ningún momento. El campo lo reacomoda, pero no Sí, no, tracciona. claro. Ok, Con el campo no lo bueno, va a llevar a ningún lado esto. claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Julián Milano tenía una pregunta. Hola, Seba. Bueno, me Hola, alegro. Julián. Estamos acá con Ana viendo en el Brooker. Entonces, no, por eso aparece ahí el nombre. Y aparte, bueno, no nos escucha bien de todo, un poco por el ruido, pero te quería hacer una consulta cuando vos pones estado metastable. ¿Sí? ¿Viste en la figurita que mostraste del diagrama de fase? Ese, exacto.
Cuando, o sea, quizás lo dijiste y yo no logré escuchar. Cuando vos decís metastable, ¿a qué te referís? Con que no es el estado de menor energía y habría alguna barrera que te separa de este estado metastable del de menor energía, pero este estado metastable es un mínimo en algún paisaje energético, digamos. Ah, o sea, vos sabés que hay un estado de menor energía que ese, está bien, pero, o sea, vos lo podés, digamos, este estado igual lo seguís viendo, o sea, estos estados metastables, digamos. O sea, Sí, fíjate por ahí en esta representación energía en función del campo. Si yo me paro para un campo acá en 0,1 y voy mirando la energía, el estado de menor energía, ponele que es el de 9 solitones. Y el de 8 y el de 10 son metaestables porque existen, pero están un poco más arriba en energía. Y el de 7, el de 6, el de 5, el de 4 están más arriba en energía. Y el de 1 está casi con el estado ferro. Si me para un campo en 0,25 por encima de este campo crítico, el estado de mínima energía es el ferro. Pero el primer estado metaestable que yo puedo encontrar es el de un solo solitón. Bien. En energía está un poquito más arriba, pero es un mínimo local de la energía. Ah, bien. Perfecto. No me quedaba claro eso, cómo era a qué te referías, digamos. Porque, o sea, metastable como que pensaba también que, o sea, era un estado donde, por eso no me cerraba, ¿no? Por la forma de hacer las cuentas y esto, como que era una cosa temporal también. ¿Entendés? Bueno, en el sentido de que si tuvieras una temperatura, como dijo Pamela, y yo lo pongo en un estado metaestable, la temperatura en el infinito me lo va a sacar de ahí, digamos. En ese sentido es claro. la vida media. Si sí, perfecto. Bueno, claro, Seba, gracias, che. Bueno, muy gracias bueno. a vos. Abrazo. Sí. Julián Sereni, ¿me pregunta? Hola, a ver Hola, si- Julián. ¿qué tal? Sí, gracias por la charla. Me encanta que desde España te digan DMI en un inglés correcto. La pregunta por ahí, que tengo algunas son realmente básicas, ¿no? Y hablando de Yoroseki Morilla, realmente cuando uno lee de esta interacción, te meten en el spin órbita y ahí como que si fuera una condición necesaria. Y acá yo veo que no lo mencionaste, o al menos no lo vi. Entonces la pregunta es, digamos, si la cosa es local, ¿no? Si realmente es una interacción que puede ir cambiando el ángulo entre los espines localizados y que no necesitas de la parte espinórbita. Por ejemplo, me podría imaginar algo con gadolinio que vaya rotando la dirección de sus momentos. ¿Eso es posible? Yo, fíjate que lo que hice fue pararme en una descripción hamiltoniana práctica, si querés, pragmática. Yo prendo y apago los términos del hamiltoniano, y a propósito no describí cuál es el origen. Porque el DMI puede tener varios orígenes, tiene algunos ingredientes que son fundamentales, como romper a la simetría espacial de alguna manera en particular. Tiene muchos casos en los cuales el origen está asociado a spin órbita, o sabemos que cuando hay spin órbita fuerte, voy a tener esa rotura de simetría y una quiralidad, porque el spin órbita es fuerte, pero hay otros casos donde el spin órbita no es fuerte, y Claro. la rotura de simetría que me da la estructura, como en este caso del cromo, como nivel de azufre, es suficiente para darte ese aporte que es necesario para que aparezca algo de tipo DMI. Ahí interviene No lo tengo del todo la claro, yo no estructura tengo de del todo alguna claro manera, ¿no? cuándo gana uno, cuándo gana el otro, y qué tan importantes son uno y otro. Lo que entiendo es que esta rotura de simetría tiene que estar presente, y es lo que terminamos entendiendo como quiralidad. Por eso a mí me gusta pararme de esta visión pragmática del teórico, de decir, bueno, si el hamiltoniano tiene este término, voy a ver esto. Y si experimentalmente estoy viendo esto, es porque en algún lado tiene que haber aparecido este término en el hamiltoniano. Sí, bueno, eso queda claro. ¿Qué tamaño tienen estos de los quirmios? O sea, uno piensa, bueno, en la pared de dominio, y entonces habías mostrado algo que había unos 200 nanómetros, qué sé yo, digamos que
algunos miles de átomos, porque evidentemente en el dibujito está lindo, pero tengo que ir dando vuelta los momentos, ¿no? Y hacer todo un jueguito. Entonces, si fueran pocos, costaría mucho. Y si fueran Sí, muchos, no se notaría lo que son. Entonces, claro. hay como una... Hay un compromiso que tiene que ver con este vector de propagación que pesa cuánto te ayuda el DMI y cuánto juega en contra del intercambio para hacer la rotación. En una pared de dominio, típicamente en materiales ultra delgados con PMA, las paredes de dominio pueden ser de entre 10 y 30 nanómetros. Esta es una rotación de 2pi y la pared de dominio está, perdón, el solitón es de alrededor de entre 40 y 60 nanómetros, o sea que anda por ahí. Eso involucra los momentos magnéticos de varios pines localizados de alguna manera. Ese es el orden de magnitud de estas cosas. Otra discusión es el esquirmión aislado, y el tamaño de un esquirmión aislado, y cuándo es un esquirmión y cuándo deja de ser un esquirmión y es una burbuja. Esa es una discusión súper interesante, y a cada uno que le preguntaste una respuesta distinta. Pero lo que digo es, tiene que entrar en juego varios momentos magnéticos localizados, y eso sucede en alrededor de una decena de nanómetros. Yo no he visto de estos solitones que aparezcan en 200 nanómetros, digamos. Una rotación de 200 nanómetros sería gigantesca, me parece. Sí. Bueno, entonces me estaba diciendo como que el tema, hay una localización que es muy, muy importante, es que en un sistema itinerante no me lo esperaría todo esto. O sea, los compuestos que me mostraste son, no son óxidos, pero son, ¿cómo se llama? Azufratos, no sé cómo se llama, pero hay orbitales bastante definidos, hay una covalencia dando vuelta por ahí, ¿no? Sí, pero no... Si querés establecer una relación entre este tamaño y la itinerancia de los electrones o propiedades electrónicas de ese tipo, no tengo una respuesta, no lo tengo claro. Bueno, y la última preguntita, si me dejan, en el diagrama de fase, más o menos, yo decía, cuando te vas, por supuesto, a altos campos, terminás polarizando todo ferromagnéticamente. Pero por lo que entendí, digamos, empezás de campo alto, pensando, vas bajando el campo, y entonces te van apareciendo, podrías tener una fase, que algo que tenés que llama spin flop y qué sé yo, tener una fase que empieza a haber quirmios que se van formando, algo como la historia de los vórtices, cosas así. Podrías tener algo así, y ahí es fundamental justamente esa histéresis que aparece alrededor de la transición, porque son estructuras que están asociadas a eso que se llama la protección topológica, lo cual hace que sean muy difíciles de destruir y muy difíciles de crear también. ¿Sí? Porque hacer que aparezca esa rotación 2pi es tan difícil como hacer que desaparezca en algún sentido. Te tenés que pasar con el campo y... Sí, o tenés que generar un estado desordenado y quenchar de ese estado desordenado la condición en la cual vos querés que aparezcan los esquirmiones. Pero si lo haces suavemente con el campo, es muy difícil. Si venís del estado ferromagnético y vas variando el campo suavemente, te va a costar un montón de tiempo o de energía hacer que aparezcan las redes solitones. Y antes que me echen, te tiro la última sobre lo inconmensurado. Resulta que tengo, el sistema que tengo son de policristales, obviamente, ¿no? No son ni lámina delgada, ni monocristal, ni qué sé yo, es un sistema real policristalino. Entonces, si yo quiero mirar estas cosas, tendría que mirarlo en lo que me pusiste en el gráfico ahí para que haga la pregunta, mirarlo en un ángulo intermedio, ¿no? Como que la inconmensuración me permite ajustar el sistema a un cierto campo y a una cierta interacción. Es un parámetro más, un límite más. Yo creo que lo vas a ver igual aunque no estén, no estén inconmensurados, digamos, no veo por qué tenés que pararte en una región de una inconmensurabilidad para verlo. Y porque Me parece que la estructura tiene un crucero definido, digamos, tiene un vector de propagación definido, y mientras ese vector de propagación sea más chico que los tamaños característicos de los cristales que vos tengas, lo vas a poder observar. Claro, ok. Sí, me da un grado más de libertad, pero no necesariamente tiene que ser entre granos o qué sé yo, sino sí, no. El juego está dentro del grano. Y depende mucho de la técnica que uses. Usaste toda cosa de microscopía de Lorentz, si vos te podés parar justo en un granito que está orientado, lo vas a ver.
Si haces una cosa promedio de lejos que tiene muchos granos, ahí se te va a borrar la señal de alguna manera, digamos, porque tenés muchos Q distintos, Ujú. distintas direcciones. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Julián. Ah, Gracias por las preguntas. Yo tengo una pregunta muy rápida para no extender tanto el seminario. Tanto la red de solitones quirales como el solitón único son estados que no están en equilibrio, ¿no? La red de solitones quirales sí está en equilibrio. Es el estado de mínima energía en el sistema por debajo de los campos estos característicos. Pero incluso cuando sacas el campo, queda en forma de red. Sí, lo que queda es el estado helicoidal. A campo cero, la hélice es de equilibrio. Ok. Está bien. Lo cual hace muy interesante, digamos, ¿no? Tengo algo con una textura que es muy robusta, digamos, para estar ahí. No depende mucho de la temperatura. Está bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la charla, por compartir el trabajo. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno. Hay preguntas por ahí, dale. Así como tenés esta red, ¿no? de solitones, ¿no? Porque están equispaciados de alguna forma, ¿no? Es como uno lo puede pensar como una antirred también de zonas donde no tenés solitones, pero, o sea, existe así totalmente equispaciado, ¿no? No, periódica. no hay una irregularidad, o sea que uno hasta podría predecir cuándo va a venir un solitón, digamos, para leer el bit. Perfectamente, ¿no? Es muy equispaciado en ese aspecto. Lo que no sé es, porque no lo hemos hecho todavía, si yo puedo tener una región, así como tengo una región con un único solitón, si puedo tener una región con 2, 3 o 4 solitones y los puedo mover de manera independiente. Eso habría que ver, si los puedo acercar, separar, porque una cosa es la red de solitones, que es este Claro. estado de equilibrio, y otra es los solitones independientes, que serían el objeto que a mí me gustaría Manipular. para la memoria, digamos. Está bien. Claro, porque si uno lo quiere hacer pasar por un canal, digamos, conductor, ¿no? Para poder detectar, no es lo mismo que cuando lo tenés en 3D, digamos, o en un plano, en un filme, ¿no? Una película. Sí, no es lo mismo, pero es muy interesante lo que decís porque en particular la magnetoresistencia de estos materiales es muy alcahueta de la cantidad de solitones que tenés. Y esos escaloncitos que uno ve, que yo dibujé de manera teórica, digamos, los puede ver con la magnetoresistencia. Entonces, eso se hizo con la red de solitones y uno puede ver que esos saltos aparecen cuando se destruyen solitones, pero estaría bueno ver si uno lo puede usar eso para censar el paso de a un solitón de manera independiente. Pero es súper interesante la idea de acoplar esto a las propiedades eléctricas, del transporte eléctrico del sistema. Claro, y el término esquirmión viene del apellido de uno que inventó una partícula teórica, ¿no? Sí, por ahí correcto. se podría llamar puercoespín y ya tiene el magnetismo incluido la palabra, ¿no? Buena esa. Ponele, pero te voy a dejar que lo hagas vos el bautismo. Hay algunos que le llaman el state y qué sé yo, eso está. Bueno, pero pones una palabra en español que dice pi. Bueno. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿cómo introduces la corriente que aplicas en el modelo atomístico? En el modelo atomístico, creo que hay un análogo al STT, al Spin Transfer Torque, en el sistema atomístico. Hay que transformar estos gradientes en productos vectoriales entre momentos localizados. No me acuerdo la expresión, pero entiendo que es posible y que los programas así como está el MUMAX y el UNF para el modelo continuo, hay programas para magnetismo, para dinámica magnética en problemas atomísticos, como el Vampire, y ellos entiendo que tienen prendida la corriente, así que se puede buscar el término análogo. No me acuerdo exactamente la forma ahora. Ok. Gracias.
Bueno, gracias de nuevo, Sebastián, por la charla. No, por favor. Hubieron bastantes Gracias preguntas. a todos ustedes por dejarme compartir un pedacito de esto con ustedes. Me alegro también de verlos en el aula y la verdad que es un gusto interactuar con todos ustedes. Está bien. Bueno, Bueno, los del laboratorio nos quedamos un ratito. Les mando un abrazo grande a todos. Un beso mío Gracias. también para todos.